Buenas, vamos a dar comienzo a otra charla sobre membranas y hoy es el final de todos los temas de membrana porque hoy vamos a hablar del potencial de la membrana. Hemos llegado acá contando esta parte de la célula, lo fundamental que es, cómo está conformada, que es bicapa, que tiene proteínas, algunas que la atraviesan, otras que están en la parte externa. ¿Sí? Algunas entonces serán transmembranares, algunas serán periféricas, algunas serán integrales. Esas proteínas que tenían acciones que eran totalmente específicas, hoy vamos a ver que en el potencial de membrana van a cumplir un papel muy importante. La célula debe mantener siempre su estabilidad, debe mantener siempre su homeostasis. Y habíamos visto a anteriores encuentros que la bomba de sodio y potasio, que también intervenía una proteína, intentaba las 24 horas del día, los 365 días del año, mantener ese equilibrio dinámico llamado homeostasis, manteniendo de un lado o del otro la membrana las concentraciones de los componentes del líquido, tanto extracelular como el intracelular. Es decir, porque nosotros sabemos que los líquidos o las sustancias intentan equipararse, que haya del mismo lado, de ambos lados las mismas concentraciones. Si esto llegara a suceder, no va a haber más intercambio, y si no hay más intercambio, la célula no puede mantener ese equilibrio dinámico y la célula perece. Es así que la célula va a continuamente tratar de mantener estas concentraciones en ambos lados de la membrana. Bien, habiendo recordado esta primera parte, de, de cómo funcionan las membranas, veamos. Acá tenemos una membrana con su parte exterior y su parte interior. Sabemos que los elementos que tienen cargas eléctricas se llaman iones. Y vamos a ver que estas cargas eléctricas están de ambos lados, ¿sí? De ambos lados, ¿sí? De ambos lados. Ahora, las cargas eléctricas que están de ambos lados, cargas eléctricas que están de ambos lados, lo que empezamos a ver es que van a querer pasar hacia un lado y hacia el otro, tratando de mantenerse equilibradas, que haya lo mismo de un lado y del otro. Ahora, como el potencial de membrana, o como la membrana esta tiene una carga eléctrica, de un lado tendrá una carga y del otro tendrá otra. Por ende, según la carga, los elementos que tienen carga eléctrica siempre van a estar llamados o atraídos por una carga diferente. Es decir, si de este lado tengo positivo, los que tengan carga negativa intentarán ingresar y los que tienen carga positiva intentarán ingresar también, pero serán rechazados por la carga eléctrica. Por ende, todos aquellos que quieran ingresar tendrán que buscar cuál es su canal proteico que le permite ingresar o le permite salir. Y esto va a pasar, ¿por qué? Porque estos canales proteicos permiten el paso de estos elementos de un lado al otro, de un lado al otro, evitando la carga eléctrica que antes lo inhibía. Es decir, que si yo tengo acá un portón eléctrico y que no me permite pasar, pues si encuentro este hueco, si este hueco proteico, voy a poder escaparme, voy a poder entrar sin tener que ver con la carga eléctrica que tenía la membrana. Es así que vamos a ver que hay diferentes tipos de canales, pero todos son canales iónicos, ¿m? Es decir, para el pasaje de iones. Va a haber canales que no tengan puerta de ingreso o puerta de egreso. Y va a haber canales que sí tengan puerta. Estos, por ejemplo, no tienen puerta y estos sí tengan puerta. Y la apertura de esas puertas, ¿sí? La apertura de esas puertas va a tener que ver con la carga eléctrica que tenga la membrana. Es decir, a cierta carga eléctrica
Estas puertas podrán estar abiertas o podrán estar cerradas. Si yo cambio la carga eléctrica que tiene esta membrana, lo que estaba abierto se cierra y lo que estaba cerrado se abre. Bien, en esta imagen podemos ver que existen canales para sodio que están siempre cerrados y hay canales para potasio que algunos están abiertos y algunos están cerrados. Es decir, que a este canal no le influye para nada el potencial, no le influye para nada la electricidad que tenga la membrana, sino que a estos le va a influir en la apertura o cierre de las puertas. Estos, que no tienen puertas, van a ser llamados canales de fuga y siempre van a permitir el escape, en este caso puntual, del potasio. Y en cambio vemos que del otro lado existen canales de potasio que están cerrados porque el potencial eléctrico de la membrana en este momento hace que estén cerrados. Cuando la membrana plasmática entonces se pone así impermeable para algunos y permeables para otros. El potencial de membrana, entonces lo podemos empezar a definir, es la diferencia que se genera cuando un ion se difunde siguiendo su gradiente de concentración, ¿sí? Siguiendo de donde hay más a donde hay menos. Si yo ahora mido el potencial eléctrico de las membranas, me voy a encontrar que siempre tiene una diferencia entre el interior y el exterior. El interior es negativo en comparación con el exterior. Entonces, yo voy a ver que siempre las membranas tienen cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Cuando la membrana está en esta situación, se dice que la membrana está en reposo y por ende la célula está en reposo. Y siempre el potencial de membrana se lo va a nombrar con una carga negativa. Cuanto más negativa es la carga, mayor impulso eléctrico va a haber que darle para sacarlo desde aquí y llevarlo hacia el cero o hacia la positividad. Estoy hablando claramente que las células se van a mover, como todos recuerdan, por impulsos eléctricos. Es decir, que cuando el sistema mío nervioso mande un impulso eléctrico, ese impulso debe ser de tal calidad que pueda lograr revertir este relojito, ¿sí? Que le llegue el impulso eléctrico y haga que yo salga de -80, por decir algo, y vaya subiendo a cero. Si yo logro que esto salga de esta situación, que era situación de reposo, obviamente todos queda claro que si yo no estoy en situación de reposo, estoy en situación de acción. Por eso todos sabemos que para que yo pueda hacer una acción, debo tener un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico lo que va a traer es un cambio en esta estructura. ¿Qué es un cambio? Lo que estaba positivo pasa a negativo, lo que estaba negativo pasa a positivo. Es decir, vuelvo para atrás. Todo aquello que no podía entrar o no podía salir, si llega a cambiar esta carga, pues cambiará rápidamente. Entrará y saldrá, haciendo que la célula salga de su situación, que era situación de reposo, y pase a la situación de acción. El potencial de membrana puede ir desde -90 a -50. Es la diferencia que existe entre el afuera y el adentro en una célula en reposo. El potencial promedio viene de la difusión de de los iones que pueden atravesar de un lado al otro. Ahora, ¿por qué es negativo? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué nos da negativo para que esté en reposo? Veamos. Dice que es negativo. ¿Por qué? Porque la membrana es
mucho más permeable a que se escape el potasio, a que otros iones puedan atravesar. Y esto tiene que ver con esto. Miren, potasio es positivo. Es mucho más permeable a que éste se escape por acá, ya que no hay portón de entrada o de salida, a que estos puedan ingresar o estos puedan salir por acá. Por ende, es mucho más permeable, ya que no depende en ningún momento del potencial de membrana. Así que, de movida, de movida, yo me voy a escapar, si soy carga positiva y soy potasio, mucho más que los que puedan entrar. Segundo, el potasio se mueve desde el interior de la célula al exterior y deja un exceso de carga. Si yo me voy, si cargas positivas se van de adentro hacia afuera de la célula, si yo hago esto, si acá hay cargas positivas y acá hay cargas negativas, y se empiezan a escapar las cargas positivas, obviamente empiezan a quedar acá más cargas negativas. Cuando digo esto, estoy hablando de iones negativos. Entonces, como se va más, la carga negativa que queda al lado de adentro de la célula empieza a ser más importante. Es decir, que naturalmente ahora empiezan a quedar más cargas negativas adentro y menos cargas positivas. Y por último, encontramos que si ustedes recuerdan, la bomba de sodio y potasio que hablamos de un principio, que era la que trataba de mantener este equilibrio, actúa en forma negativa, era electronegativa. ¿Por qué? Porque hacía, sacaba tres sodios, tres iones de sodio, sacaba tres hacia el lado externo y hacía entrar dos iones de potasio. Es decir, que en la cuenta, yo digo, si yo saco tres positivos y hago entrar dos, claramente me queda que perdí uno. Y eso aumenta aún más la negatividad. Veámoslo en un gráfico en movimiento. Yo tengo interior y exterior de la célula, esta es nuestra membrana, y vemos cargas positivas que se logran escapar. Acá tendríamos el potasio, logra escapar de un lado al otro. Cargas positivas que pueden ingresar, pero ven que es mayor el egreso que el ingreso, lo cual ya marca esta diferencia. Cargas negativas que quieren salir y no pueden, ya que el interior de la membrana es negativo. Entonces, la carga negativa rebota y vuelve. Eso hace que me quede de un lado más negativo y el otro más positivo. Esa es cómo se va armando la membrana. Y eso hace la diferencia de potencial. Bien, estos son valores que ahora volvemos a esta membrana. Lo cual significa que si yo miro ahora una membrana, veo que la membrana bicapa tiene en su lado exterior siempre una carga positiva y en su lado interior siempre una carga negativa. Y esto tiene que ver puntualmente con el potencial de membrana, lo que puede pasar fácilmente y lo que puede salir fácilmente, ¿sí? Entonces recordemos que esto se va a dar por las acciones de los canales proteicos, que algunos están abiertos siempre y otros no están abiertos siempre y dependen del potencial de membrana. Si yo veo una membrana que de afuera está positiva y de adentro está negativa, estoy delante de una célula que está en reposo. Que está en reposo no significa que está dormida, está en reposo, ¿sí? Esperando que le llegue una carga eléctrica, que le llegue una carga eléctrica, que haga que cambie estos valores. Si le llega una carga eléctrica tal que lo movilice y a esto lo haga negativo y esto lo haga positivo, todo lo que no podía entrar o no podía salir va a pasar, lo cual hace que la célula se active, entonces salga de estar en reposo y pase a estar en acción. ¿Qué va a pasar? Rápidamente la célula va a querer volver al reposo y va a hacer todos los esfuerzos necesarios para volver al reposo. Si nosotros, que somos profesores de educación física, pensamos en esto, cada vez que yo hago una acción, siempre hay una etapa de acción, una de reposo
y vuelve a haber una acción. Si yo no logro que mis células vuelvan a estar en este equilibrio dinámico, que vuelvan a estar haciendo homeostasis, ¿sí? Voy a tener, voy a tener que voy a estar siempre en acción. Y las células no viven en acción. Las células viven en reposo, van a la acción y vuelven otra vez al reposo. Veamos un dibujo de los canales. Si esta es una célula que tiene su núcleo, podemos encontrar entonces diferentes tipos de canales. Voy a tener canales abiertos para el potasio. Estos son los que se conocen como de fuga. No hay puerta de entrada y de salida. Y entonces también puedo ver que esta célula, según las marcas que tiene, está en reposo. Positivo afuera, negativo adentro. Después encuentro que hay canales de sodio que son dependientes del voltaje. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la membrana tiene un voltaje eléctrico que va desde -50 a -90. Mientras esté en ese voltaje eléctrico, muchos de los canales están cerrados. ¿Cuáles? Los que son dependientes del voltaje. Entonces encontramos de sodio, que hay dependiente, de potasio también hay dependiente, ¿sí? De calcio dependiente, de potasio que están abiertos, entonces nos encontramos que los de potasio abiertos tienen un nombre propio que son los de fuga. No importa la carga, sino que continuamente están saliendo iones de potasio. Encontramos nuestra amiga la bomba de sodio y potasio, que ella siempre está abierta también y permite la recomposición de potasios hacia el interior y la salida de sodios hacia el exterior. Y encontramos de golpe también otra vez los de potasio que son dependientes del voltaje y los de sodio, ¿sí? Perdón, y los de calcio que son dependientes del voltaje. Es así que voy a encontrar, como ustedes ven, que los estados de conformación de estos canales podrán ser tres. Los canales, o las compuertas, o las proteínas, podrán estar cerradas o en reposo. Estar cerrado o estar en reposo no significa que estoy apagado. Podrá estar activo, es decir, que aquellos que son voltaje dependientes, según el voltaje que haya, se van a activar. Y podrán estar inactivos, lo cual significa que hasta que no vuelva otra vez el potencial eléctrico que había antes, no podrán tener ningún tipo de acción. Es decir, que yo puedo pensar en una célula nuestra. Nuestra célula está en reposo. Le llega la carga eléctrica, ¿sí? Está entonces disponible, cuando está en reposo, está disponible para que se estimule. Le llegue el estímulo químico o eléctrico. Le llega. ¿Es de calidad? Entonces, ¿es suficiente para sacarla del reposo y ponerla activa? Sí, se activa la célula. Hace lo que tiene que hacer. Luego rápidamente intenta volver al reposo, pero antes de volver al reposo tiene que estar inactiva. Inactiva es, tiene que volver a poner todas las cosas en su lugar. Una vez que ponga todas las cosas en su lugar, listo, ya está en reposo. Una vez que volvió a las concentraciones que era la homeostasis, listo, está en reposo. Significa ya está disponible para otra vez abrirse. Mientras esté inactiva, no va a estar disponible. Y esto es lo que ustedes han visto cuando van al gimnasio, hacen una fuerza máxima y esperan. Dice, ¿vamos otra vez? No, no puedo. Me estoy recuperando. El estar recuperándose están en este punto. Cuando ustedes terminan de recuperarse, están en este punto. Están listos para abrirse. Entonces están en reposo. Cuando salen del reposo, pasan activos y rápidamente pasan acá. De acá se recuperan, vuelven acá. De acá, listo para actuar, vuelven acá. Y así este es el círculo que van a pasar estos canales iónicos. Bien, antes de cerrar esta primer parte de la charla de canales, tenemos que recordar cómo es las concentraciones. Ya lo hemos visto antes. Hay concentraciones de sodio más afuera que adentro. Hay de potasio más adentro que afuera.
Y así podemos ir viendo cada uno de los iones o de las sustancias que son importantes. Para recordar, si esta es mi célula, con mi membrana, membrana y membrana, tengo esta célula está en reposo, claramente está en reposo, claramente. Y está lista para actuar. Encuentro que está positiva afuera, negativa adentro, positiva afuera. Está en reposo, está lista para ser activada. Sí, si existe ahora una información eléctrica de tal calidad que le llega acá y cambia estas cargas, pues entonces esta célula se va a activar. Bien, vamos a hacer ahora un corte para que puedan releer esto y arrancamos con la segunda parte de la grabación, de la clase.